¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alexis Javier Covarrubias Castañeda. Estoy en la materia de modelos interpretativos y teoría social. Y esta es la unidad 2, la unidad 3, perdón, en la cual se aprendió y se supieron los términos y las diferencias en lo que viene siendo las corrientes del funcionalismo y el estructuralismo aplicados en la sociología. Para un primer punto, para mí fue algo nuevo entender y la verdad fue algo de repaso el poder entender estos dos criterios y cómo algunos ya están en desuso, que es lo que lo haremos un poco más en el video. Primero trataré de explicar con una cuestión muy breve lo que viene siendo el estructuralismo y viene siendo una ciencia que se ocupa del estudio de los datos en un contexto real y cómo estos están relacionados entre sí. Y es desde este punto de vista en que podemos explicar que el estructuralismo busca estudiar las estructuras, válgase dicho, en las cuales se tiene un significado, un producto dentro de la cultura, en las cuales tiene un especial enfoque en las normas, reglas y criterios que existen en un ordenamiento. Y un ejemplo claro de que nos pasó el profesor tal cual en uno de los textos era el ejemplo de una empresa. Como en una empresa está conjugada por maquinarias, personas, productos, materia prima, todo el sistema tal cual. Y todo eso es, al final conforma una estructura. Y al final lo que busca el estructuralismo es lo que se produce al juntar todos ellos, cómo es su reacción. Y por otro lado, el funcionalismo, pudiésemos decir, la descripción decía, es una ciencia que se ocupa del estudio de la finalidad de las cosas. ¿Qué quiere decir? Es una ciencia que busca estudiar la utilidad de las acciones o los fenómenos y acontecimientos. Eso sí, no le resta importancia a las estructuras de una sociedad. Y retomando el mismo ejemplo del estructuralismo de la empresa, en este mismo se estudian las funciones que cada parte tendría para al final dar un resultado. O sea, el estructuralismo al final lo que estudia es el resultado dentro de o al final de, y el funcionalismo se trata de especificar qué función tiene cada elemento para al final crear un resultado o producto. En este caso, el ejemplo o la función del individuo que controla la máquina, la función de la máquina, la función de la materia prima, y por ende sería un poco más detallado que una cuestión estructural. Que algo hay que decir de que ambas corrientes son son corrientes de pensamiento radical en los cuales pueden usarse para muchísimas áreas de estudio. Durante este tema estuve viendo que se utilizan para psicología, sociología, antropología, en la mayoría de áreas de ciencias sociales. A continuación, darles para dejar un poco más claro, daré unas diferencias en las cuales las diferencias son entre el estructuralismo y el funcionalismo. Esas sí las voy a leer un poco para ser un poco más claro. El estructuralismo, como concepto, abarca el estudio del todo y sus partes y la relación entre cada una de ellas. A diferencia del funcionalismo, que como concepto abarca el estudio de las funciones que cumplen el todo y sus partes y la utilidad de las relaciones que se dan entre esas partes. Por otro lado, el estructuralismo analiza cómo es el objeto estudiado y en el funcionalismo analiza la función que cumple el objeto de estudio. En el estructuralismo se encuentra basado en estructuras o modelos que se relacionan entre sí. Y en cambio el funcionalismo está basado en el por qué o para qué de las cosas. En el estructuralismo
es un modelo caracterizado por el estudio de las cosas. Y en el funcionalismo es un modelo caracterizado por la utilidad que tienen las cosas. Hay que tomar también en cuenta que si bien estos primeros estudios nacen en Europa, especialmente en Inglaterra, eh, y ya es a principios de los años, de la década de los años 30, tal cual, no es hasta la mitad del siglo, en finales de los 50, principios de los 60, que tiene un mayor auge y hay una revaloración de esos estudios por parte de los europeos, pero del otro lado, tiene un auge mayor en Norteamérica y algunas de las personas que voy a nombrar ahorita son algunas de las personas importantes dentro de este campo de estudio. Entre los personajes principales del surrealismo son Harold Laswell, Paul Lagerfeld, Kurt Lewin, Karl Hofland, Robert Merton y William Schramm y Spencer y Dunkerque. Y por otro lado, en el estructuralismo, los principales exponentes habrán sido Roland Barthes, Jacques Lacan, Foucault, Levi Strauss, entre ellos, la mayoría de todos ellos de origen europeo, pero que serán importantísimos en el